El sexo es un campo de batalla. Los animales llegarán a extremos insospechados para asegurar su supervivencia. Sin sexo, una especie desaparece. Sus genes son historia. Desde apareamientos violentos a guerras de esperma. Desde los rituales de apareamiento a la llegada inesperada del amor. El sexo impulsa la evolución. Y la evolución impulsa al sexo. En la naturaleza, sí que todo gira alrededor del sexo. Evolución. Junto a la costa de la isla Bimini, en las Bahamas, los científicos están estudiando una maravilla de la evolución. A lo largo de millones de años, la evolución ha creado la mandíbula protuberante y los dientes afilados como cuchillas del principal depredador de los mares. Pero los tiburones son algo más que simples máquinas de matar. Son pioneros del sexo. Hace 500 millones de años, los tiburones inventaron lo que ahora llamaríamos sexo. Sam Gruber lleva 45 años estudiando a los tiburones. La gente no sabe gran cosa acerca de los tiburones. Los consideran los peces asesinos del infierno, pero lo cierto es que son unos animales muy interesantes y tremendamente sofisticados. Además de contar con unos complejos sistemas de navegación y comunicación, el tiburón fue uno de los primeros animales en desarrollar una nueva forma de practicar el sexo. Puede que no nos parezca gran cosa, pero representa un gran salto evolutivo en el comportamiento reproductivo. Si observamos con atención, veremos estas dos protuberancias en forma de pequeños dedos. Reciben el nombre de clásperes y son el pene del tiburón macho. Hace 400 millones de años, el tiburón se convirtió en uno de los primeros vertebrados en desarrollar un pene. Aunque naturalmente no fue el último. En el transcurso de millones de años, el pene ha demostrado ser un órgano muy útil y ha evolucionado independientemente en animales tan diferentes como insectos, aves y reptiles. El pene es un buen ejemplo de evolución convergente porque cumple una función muy determinada, pero se ha desarrollado de forma muy diferente en cada organismo. Pero ¿por qué se convirtió el pene en un órgano tan vital? Hace 700 millones de años el tiburón y otros peces y vertebrados tienen todavía que evolucionar. La vida marina está formada por una serie de sencillas criaturas unicelulares. Ni siquiera necesitan aparearse para transferir sus genes. Pueden reproducirse ellas solas. Antes del sexo, la reproducción era asexual. La reproducción asexual significa que te limitas a hacer copias de ti mismo y las sueltas en tu entorno. Esa nueva criatura tiene todos tus genes y los de nadie más. La reproducción sexual garantiza que el 100% de los genes de un organismo pasan al nuevo organismo. Pero en el campo de batalla evolutivo, esta estrategia representa un serio inconveniente. Cuando todas las criaturas comparten los mismos genes, también comparten los mismos puntos débiles genéticos. Imagínese que aparece un virus y que ese virus ataca a todo aquel que tenga una secuencia genética determinada en su ADN. Si toda la población tuviera el mismo ADN, ese virus acabaría con todo el mundo. Pero con la reproducción sexual, la mezcla y combinación de los genes incrementa las posibilidades de que al menos algunos individuos continúen con vida. El sexo es el secreto de la supervivencia. Los primeros animales en adoptar la reproducción sexual surgieron hace 600 millones de años, pero el sexo que practicaban no es el que los humanos podríamos imaginar. Estas criaturas pasivas, parientes del moderno caracol, están firmemente ancladas al lecho marino. ¿Cómo puedes aparearte si estás inmovilizado? Muy sencillo. Lanzas tu esperma y los huevos a las olas y confías en que se encuentren.
Cada verano, miles de millones de pólipos de coral lanzan a la corriente sus células reproductoras simultáneamente. Cada coral libera tanto esperma como huevos, pero en vez de combinarse entre ellos, esperan hasta que encuentran las semillas de otro coral. Nadie sabe cómo lo hacen. Este desove masivo es uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza, pero evolucionó como un elemento de supervivencia. Podemos considerar el desove masivo de los corales como un mecanismo de defensa. El hecho de liberar al mismo tiempo todos los huevos y el esperma permite sobrevivir a algunas de las crías, aunque haya depredadores por medio. Son demasiadas crías para comérselas a todas. Puede que lanzar su ADN al mar fuera la única forma que tenían los animales inmóviles de reproducirse sexualmente. Pero estaba a punto de evolucionar una nueva clase de criaturas y el sexo evolucionaría con ellas. Hace 570 millones de años y durante un breve periodo de tiempo vimos el origen de muchas especies distintas, con frecuencia con formas corporales muy complejas, algunas de las cuales aún siguen con nosotros. Muchas de esas formas podrían recordarnos a invertebrados modernos como los crustáceos. Fue también entonces cuando surgió el primer pez. Este primer pez era capaz de moverse como no había podido hacerlo ninguna otra criatura antes que él. En vez de depender de las corrientes marinas para transferir su ADN, los machos podían fecundar directamente los huevos de las hembras con su esperma, pero hasta este método tenía sus fallos. Una vez fertilizados, los huevos no solo eran pequeños y frágiles, estaban expuestos. Y esto obligaba a los padres a vigilarlos de cerca o a abandonarlos. Serían necesarios 200 millones de años más para que a la evolución se le ocurriera un plan mejor. Y ahí es donde entra el tiburón. Con este animal, la evolución presentó una innovación que permitió a los machos introducir su esperma directamente en el interior de las hembras. Los tiburones inventaron el sexo, por decirlo así. Su reproducción era completamente distinta a la de los animales que vivieron hace 500 millones de años. Ahora ya no se trataba de dos peces que lanzaban sus huevos y su esperma al mar a ver lo que pasaba. Estos animales tenían que entrar en contacto para reproducirse. El tiburón es uno de los primeros vertebrados que necesita entrar en contacto físico durante el sexo. Puede sonar cariñoso, pero con los tiburones nada es cariñoso. Son simpáticos, ¿eh? El macho morderá la aleta pectoral de la hembra y le dará la vuelta. Como hemos visto, el macho tiene dos órganos copuladores llamados clásperes. Uno de ellos está más adelantado y el otro está situado más atrás. Y es este que introduce en la cloaca de la hembra en su tracto reproductor. Este apareamiento vertical puede parecernos brutal, pero biológicamente hablando es de una belleza extraordinaria. A mí me recuerda a un ballet, porque tienen que realizar muchos movimientos coordinados para poder estar juntos. Cada uno de estos movimientos, que a nosotros nos parecen tan violentos, tienen una función sexual específica. El macho vuelve de espaldas a la hembra para que se relaje antes de la inserción del pene, y luego hunde sus dientes en la piel de la hembra para estimular la ovulación. Ella está protegida de posibles cortes. Las hembras tienen una piel 2 veces más gruesa que la de los machos, y las heridas curan con una rapidez increíble. Pueden sufrir laceraciones profundas capaces de matar a un hombre sin que eso las afecte en exceso. Pero la innovación más importante en el sexo de los tiburones es el pene. Una vez que el macho está firmemente unido a la hembra, un apéndice situado en la punta de su órgano copulador impide que se salga. Una bolsa situada en el abdomen del macho se llena de agua marina e impulsa el esperma directamente al útero de la hembra, donde los huevos esperan a ser fertilizados. Los tiburones no solo inventaron la copulación, también inventaron el embarazo. Esto es la fecundación interna, lo cual representa una nueva fase en la biología reproductiva. La fecundación interna ha sido uno de los pilares sobre el que el tiburón ha basado su reinado de 400 millones de años de duración como el principal depredador de los mares.
La fecundación interna no solo protege sus huevos de sus enemigos, también posibilita el nacimiento de crías grandes y totalmente formadas que nacen literalmente preparadas para matar. Durante cientos de millones de años, los animales permanecieron confinados en los mares de nuestro planeta. Hace 370 millones de años, un linaje único de peces empezó a trasladarse a la Tierra. Se llamaban tetrápodos y desarrollaron las extremidades a partir de sus aletas. Con el tiempo, esas extremidades fueron lo bastante fuertes como para permitirles salir del agua. Pero este nuevo mundo presentaba nuevos problemas. Si analizamos la fauna de la actualidad, veremos que hay animales que pasan todo su tiempo en tierra, pero para conseguirlo tienen que utilizar una amplia variedad de trucos. Por ejemplo, poner huevos y que sean impermeables. Los ancestros acuáticos de los terápodos se limitaban a soltar su esperma en la corriente para fertilizar los huevos, algo que no podía funcionar sobre la Tierra. Así que un grupo de tetrápodos, los ancestros de los reptiles y mamíferos, cambió con éxito su método de reproducción. Como habían hecho antes los tiburones, los reptiles desarrollaron la fecundación interna. E incluso fueron más lejos que los tiburones y desarrollaron una adaptación extraordinaria para proteger a sus crías: el huevo amniótico. Esta maravilla de la ingeniería evolutiva permitía que el embrión en desarrollo, protegido de la desecación por la cáscara dura, pudiera sobrevivir sin necesidad de agua. El huevo amniótico proporcionó a los reptiles la capacidad de conquistar la Tierra, reproducirse, extenderse y crecer hasta alcanzar un tamaño desconocido hasta entonces. Y para los dinosaurios, este tamaño representaría un gran problema. ¿Cómo lo haces cuando mides 12 metros y pesas 6 toneladas? Si no puedes aparearte, si no puedes transferir tus genes, eres historia evolutiva. Pero ¿qué ocurre si es tu propio tamaño lo que te impide aparearte? Algunos dinosaurios evolucionaron hasta convertirse en los animales más grandes que jamás hayan vivido en la Tierra. Para dinosaurios de casi 5 metros de altura como el tiranosaurio, el sexo era algo complicado. Y de momento, los detalles de la vida sexual de los dinosaurios sigue constituyendo un misterio para nosotros. Imaginemos a un dinosaurio de 40 toneladas intentando reproducirse. Obviamente 2 de esas moles tenían que unirse, pero la forma exacta en que lo hacían continúa siendo un gran misterio para los paleontólogos. Los huevos fosilizados son una prueba clara de que los dinosaurios practicaban la cópula y se reproducían por medio de la fecundación interna, como las aves de hoy. Y hay huesos de dinosaurios repartidos por todos los continentes. El testamento de las criaturas que dominaron la Tierra durante 160 millones de años. Está claro que estos gigantescos animales tuvieron que desarrollar un método de apareamiento muy eficaz. El paleontólogo Ken Carpenter lleva años estudiando el misterio de la reproducción de los dinosaurios. Estamos intentando comprender cómo eran los dinosaurios en cuanto a animales vivos. Tuvieron que ser capaces de reproducirse para poder extenderse por todo el planeta durante más de 200 millones de años. Pero ¿cómo se unían los machos y las hembras? Lo que dificultaba la investigación de Carpenter era que lo único que tenía eran sus huesos, porque no se ha conservado ningún órgano reproductivo fosilizado de dinosaurio. Para intentar averiguar cómo se apareaban los dinosaurios, Carpenter utilizó una combinación creativa de anatomía comparada, física y deducción. Empezó estudiando al primo reptil del dinosaurio, el cocodrilo. Los cocodrilos machos tienen unos órganos sexuales únicos. No son como los clásperes del tiburón, pero tampoco son como el pene que conocemos los humanos. A diferencia de los humanos, los perros o los gatos, los cocodrilos no tienen un órgano muy largo y protuberante. El suyo es un órgano mucho más pequeño que permanece dentro del cuerpo. La mayor parte del tiempo, el genital del macho permanece dentro de una hendidura situada en su vientre llamada cloaca. Sin embargo,
Durante el acto sexual, los músculos de la cloaca se contraen, permitiendo la salida de un pene de apenas 7,5 centímetros, un órgano muy pequeño para un cocodrilo que mide 3,5 metros. El macho debe insertar esta herramienta en la cloaca de la hembra para depositar su esperma. Para animales del tamaño de los dinosaurios, eso sería como intentar introducir una llave en una cerradura moviendo todo el edificio. ¿Era posible? Para encontrar la respuesta a esa pregunta, Carpenter estudió a otro animal de la actualidad. Uno que comparte el problema de los dinosaurios de cómo fertilizar un huevo interno a pesar de su enorme tamaño. El elefante. Para reproducirse, el elefante macho se yergue y se inclina sobre la hembra. Al hacer esto, ejerce un peso enorme sobre la espalda de la hembra. Con el tiempo, esta presión causa un daño permanente, creando pequeñas fracturas en los huesos de la espalda de la hembra. Si el sexo entre dinosaurios era similar a este, Carpenter debería encontrar fracturas similares en sus fósiles. Esta vértebra de aquí pertenece a un dinosaurio con pico de pato. Es posible que esta fractura fuera provocada cuando el macho montó a la hembra durante el acto sexual. Bueno, es posible. Pero tendríamos que saber a qué género pertenece esta vértebra. Si es de un macho, significaría que un macho intentó aparearse con otro macho. Puede que los dinosaurios se extinguieran por eso, no lo sé. Pero esta posición sexual presenta un problema aún más importante. El macho se hubiera situado sobre la hembra, descansando todo su peso sobre su espalda. ¿Soportarían sus huesos semejante peso? Los elefantes pueden llegar a pesar 7 toneladas, pero algunos dinosaurios llegaron a pesar 25 toneladas. Carpenter calculó la resistencia ósea necesaria para soportar una fuerza semejante y llegó a la conclusión de que era demasiada. El estilo de apareamiento del elefante quedaba descartado. Así que Carpenter volvió sus ojos hacia los cocodrilos y los caimanes. Animales con un estilo de apareamiento que evita que el macho cargue su peso sobre la hembra. Se aparean dentro del agua, con lo que el peso se reduce mucho. Es casi como estar en el espacio. El macho y la hembra pueden rotar juntos. El macho puede introducir su pene en la cloaca de la hembra y transferir su esperma. ¿Realizaron los dinosaurios el acto sexual debajo del agua? Carpenter consultó sus gráficos. No había grandes superficies de agua excepto en unos pocos lugares, lo que significa que en algunos lugares los dinosaurios tendrían que recorrer miles de kilómetros para aparearse. Y eso conlleva demasiado trabajo para practicar el sexo. Otro callejón sin salida. Las siguientes fueron las aves. Son las descendientes directas de los dinosaurios y ponen huevos como los dinosaurios. ¿Pudieron copular de la misma forma? Las aves lo hacen de forma muy rápida, básicamente porque intentan volar al mismo tiempo que intentan reproducirse. Los machos baten las alas mientras intentan unirse a la hembra. La veloz transferencia de esperma de las aves, denominada beso cloacal, tendría sus ventajas para un animal tan grande como los dinosaurios. Pero una vez más, hay problemas. La mayoría de los dinosaurios no tienen alas. Y lo que es más importante, ¿cómo podían hacerlo con una cola gigantesca interponiéndose en su camino? La cola ósea de los dinosaurios es pesada y rígida y no se mueve con facilidad. Los procedimientos de estudio de la anatomía comparativa le dejaron a Carpenter un rastro de pistas falsas. Mientras se devanaba los sesos buscando una idea que pudiera funcionar, Carpenter encontró lo que buscaba justo a sus pies: el gato doméstico. Y aunque los gatos no se parecen a los dinosaurios más que los perros a los lagartos, Carpenter cree que el estilo de apareamiento de los gatos podría valer para el tiranosaurio. Si la hembra se agacha como la gata y alza su parte trasera, la cola se levantaría en el aire y dejaría expuesto su órgano sexual al macho. Entonces el macho podría encaramarse, agarrarla por el cuello y penetrarla. En la posición felina, con la hembra agachando la cabeza y levantando la cola, el enorme peso del macho no descansaría en la espalda de la hembra. Al mismo tiempo, esta posición permitiría que el macho accediera con facilidad a la hembra.
La teoría de Carpenter es la primera en ofrecer una respuesta factible al misterio de la reproducción de los dinosaurios, y la primera que permite explicar cómo los dinosaurios pudieron reproducirse y convertirse en los dueños indiscutidos de la Tierra durante 160 millones de años. Los dinosaurios fueron los animales terrestres más grandes en aparearse. Los insectos son unos de los más pequeños, y en su diminuto mundo, el sexo es una historia de guerra que tiene millones de años de existencia, con su propia galería de villanos y héroes. En todo lo relativo a la biología reproductiva, debemos decir que las cucarachas son las verdaderas superestrellas. Hace 65 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro cae del cielo y se estrella en el Golfo de México. El impacto marca el fin de la era de los dinosaurios. Su extinción lleva consigo la desaparición de la mitad de todas las especies, convirtiendo la Tierra en un páramo. Pero los insectos resisten. El hecho de que los insectos sobrevivieran a otros muchos animales sigue constituyendo un misterio. Algunos científicos creen que el impacto del asteroide provocó un cambio de temperatura que obligó a los insectos a hibernar. Cuando emergieron, se multiplicaron y desarrollaron nuevas formas de reproducirse a velocidades de vértigo. Pero en el mundo de los insectos, el sexo no solo es reproducción, es una batalla de sexos, una guerra por el esperma. La competencia por el esperma ha sido extremadamente importante en la evolución y diversificación de los insectos. Los machos compiten para asegurarse de que su esperma llega al tracto reproductor de la hembra. Al mismo tiempo, las hembras pueden maniobrar y decidir qué esperma quieren que fertilice el huevo. La hembra busca múltiples parejas sexuales, proporcionando a sus crías una gran diversidad genética y unas mayores posibilidades de sobrevivir. Pero el macho busca ser el padre de todas las crías. Cuantos más hijos tenga, más posibilidades tendrán sus genes de perpetuarse. Los deseos del macho y los de la hembra entran en conflicto. Un conflicto que ha desencadenado una escalada bélica evolutiva y que ha ampliado los límites de la evolución. Alejados de la simplicidad del clásper del tiburón, los insectos han desarrollado la mayor variedad de formas de pene del planeta. Uno de los más impactantes es el pene de la libélula, que tiene unos aguijones afilados en la punta y espinas en el costado. Si parece un cepillo de fregar es por algo. El macho usa esta herramienta para retirar el esperma de sus rivales antes de depositar el suyo. Esta técnica le permite eliminar más del 90% del esperma existente, garantizando virtualmente que la prole será suya. Y los machos de otras especies de insectos llegan incluso más lejos para asegurarse la paternidad de las crías. Algunos insectos y también algunos mamíferos han desarrollado una gran estrategia, el llamado tapón copulativo. Después de que un macho se aparea con una hembra, parte del esperma se endurece y se convierte en un tapón que impide que otros machos puedan aparearse con esa hembra. Pero las abejas van un paso más allá. No se limitan a utilizar un tapón, ellas son el tapón. Decenas de miles de abejas macho compiten por la reina. Solo una conseguirá aparearse con ella. ¿Creen que es la más afortunada? Pues no. Al alcanzar el clímax, su pene se separa de su cuerpo y queda atrapado dentro de la reina. La abeja macho muere para poder transferir su esperma al interior de la reina. Pero, a pesar de este último sacrificio, las abejas hembra desarrollaron una contramedida, una forma de extraer el tapón. La hembra tiene así la libertad para elegir el esperma de otro macho, quizás mejor que el primero. Al menos en el caso de las abejas, las hembras son las vencedoras de la escalada bélica sexual. Pero en otras especies son los machos quienes llevan ventaja. En el caso de los insectos palo, los machos dejaron atrás el tapón, convirtiéndose en cinturones de castidad vivientes. Se unen a sus parejas durante semanas para impedir que cualquier otro macho pueda fertilizar sus huevos.
El macho de la mosca del amor lleva esta estrategia un paso más adelante. En cuanto introduce el órgano sexual en su pareja, tira la llave. El compromiso del macho con el acto es total. Una vez que están unidos, el macho pasa el resto de su vida en el acto de la cópula. Cuando la pareja ha terminado con el apareamiento, el macho muere y la hembra cargará con él hasta que ponga sus huevos. Huevos cuyo padre es ese único macho. De especie a especie, la escalada bélica sexual es permanente en el mundo de los insectos. Pero hay un grupo en el que las hembras pueden haber encontrado la forma de poner fin a esta guerra. El entomólogo Ron Harrison es el director del Laboratorio de Exterminación de Cucarachas del Centro de Entrenamiento Orkin de Atlanta. Harrison dedica su tiempo a estudiar a esta especie tan común para encontrar la forma de exterminar a estos insectos que pueden encontrarse en tantas casas. La mayoría de los problemas causados por las cucarachas en zonas urbanas son causados por la cucaracha alemana, porque son muy rápidas a la hora de reproducirse, y eso hace que sean más resistentes a los productos que utilizamos para eliminarlas. La evolución ha proporcionado a las cucarachas una serie de características que las convierte en casi imposibles de eliminar. Pueden vivir un mes sin comer y resistir horas sin oxígeno. Pero la clave de su supervivencia es su velocidad de reproducción. Una característica que podría indicar que las cucarachas se pasan el día practicando el sexo. Aunque no es ese el caso. Cuando una hembra se ha apareado y ha recibido el esperma, es capaz de mantenerlo y fertilizar sus huevos cuando ella quiere. No necesita volver a aparearse. Debido a esta adaptación, la hembra solo necesita aparearse una vez para quedarse embarazada durante el resto de su vida. A partir de un único acto sexual, puede engendrar cientos de miles de crías, una marca considerable. Algo que beneficia a la hembra en más de un sentido. El apareamiento es costoso en sí. Cuanto más se aparea una hembra, menores son sus probabilidades de supervivencia, debido a los daños que sufre, al riesgo de depredación y también al hecho de que algunos fluidos seminales pueden transportar toxinas. Después de su único acto sexual, la hembra transporta en su interior durante toda su vida los huevos fecundados. Así que todas las hembras de la colonia tienen el potencial de convertirse en una colonia por sí mismas. En el control de plagas, lo que de verdad nos asusta es que si se te mete una cucaracha alemana en el dobladillo del pantalón, en el bolsillo o en una caja procedente de una tienda de comestibles, y esa cucaracha es una hembra fecundada, ella sola puede crear toda una colonia de cucarachas. Esta adaptación ha proporcionado a esta especie una ventaja definitiva. Cuando observamos la evolución de los animales, comprobamos que la evolución fue un proceso que empezó hace 400 millones de años y que ha tenido mucho éxito. Y en lo relativo a la biología reproductiva, debemos decir que las cucarachas son las verdaderas superestrellas. La batalla de los sexos ha convertido a las cucarachas, junto al resto de los insectos, en el grupo de animales más diversos de la Tierra. El impulso reproductor es clave no solo en la vida de los insectos, sino también en la vida de los mamíferos, incluyéndonos a nosotros. Miremos donde miremos, en la naturaleza, el sexo no deja indiferente a nadie. Los animales harán cualquier cosa para aparearse. El deseo de transferir los genes y asegurar la supervivencia de la especie es tan fuerte que provoca cambios evolutivos. Este proceso recibe el nombre de selección sexual. Es una clase de selección natural, pero es la clase de selección que busca unos rasgos determinados y que evoluciona no para lograr sobrevivir un día más, sino para ganar el juego del apareamiento. Para tener éxito en términos evolutivos, tus genes tienen que estar presentes en la siguiente generación. La reproducción sexual se basa en el hecho de que un animal está en un entorno determinado y busca a otros individuos que deseen transferir parte de sus genes a las crías de ese animal. Y ese animal necesita evaluar cómo les está yendo a esos individuos en términos de su capacidad reproductora. En el reino animal, los papeles que desempeña cada individuo están muy definidos. En la mayoría de ocasiones, los machos se exhiben y las hembras eligen.
No existe ningún animal salvaje en el planeta dispuesto a copular con cualquiera. Todos tienen sus favoritos. Si a alguien les parece demasiado viejo, demasiado joven, demasiado estropeado o estúpido, no lo harán. Y con razón, porque un animal tiene pocas oportunidades de pasar su ADN al futuro. Por eso quieren hacerlo con un individuo que les garantice la posibilidad de supervivencia. Las hembras pueden tener un criterio realmente extraño a la hora de elegir al macho con quien desean aparearse. La selección sexual ha tenido consecuencias enormes. Los machos de la especie tienen que competir entre ellos para encontrar una hembra, lo cual provoca toda una serie de comportamientos y enfrentamientos entre los machos. Por ejemplo, el alce utiliza su cornamenta para luchar con otro alce para lograr la oportunidad de copular con determinadas hembras. Por eso la selección sexual propició la evolución de dos tipos de características: las características desarrolladas para luchar contra otros miembros de tu propio sexo y aquellas que sirven para atraer a los miembros del sexo opuesto. Las presiones de la selección sexual hicieron que la mosca macho de ojos pedunculados compitiera por tener los pedúnculos más largos. Al pinzón macho le dieron la habilidad de cantar y de ponerse rojo. Al escarabajo rinoceronte le dieron unos cuernos gigantescos. Al león su melena. Y a la jirafa macho un cuello largo y poderoso. Algunas formas de selección sexual pueden provocar la extinción de ciertas especies porque las características que prefieren las hembras son tan elaboradas que impiden el normal desarrollo de la vida cotidiana de los machos. Tenemos el caso del alce irlandés, antepasado lejano del gamo europeo. A las hembras les gustaban las grandes cornamentas y así, con el paso del tiempo, los machos con grandes cornamentas eran elegidos con preferencia a los machos con cornamentas más pequeñas. Con el paso de las generaciones, las cornamentas aumentaron de tamaño. Finalmente, las cornamentas se hicieron tan grandes que llegaron al límite de lo que el animal podía sostener sobre su cabeza y sobrevivir en su entorno. Mucha gente cree que el alce irlandés se extinguió porque su cornamenta era demasiado grande. Pero incluso antes de que los machos empiecen a entrechocar sus cornamentas y dé comienzo el apareamiento, en algunas especies la hembra tiene que emplearse a fondo para asegurarse de que recibe la mercancía. La hembra y el macho se aproximan el uno al otro. Entonces el macho monta a la hembra. 1 o 2 segundos después, la hembra empieza a gritar. La primatóloga alemana Dana Pfefferle trabaja con un grupo de macacos salvajes que viven en el Peñón de Gibraltar. Pfefferle vino aquí a investigar el misterio de por qué las hembras de los macacos gritan tanto y tan alto durante la cópula. Pfefferle grabó a los macacos durante 2 épocas de celo, centrándose en la frecuencia e intensidad de los gritos de las hembras. Luego analizó las diferencias entre las hembras que gritaban y las hembras que no. Lo que descubrió fue extraordinario. El número de las hembras que se quedaban embarazadas era mucho mayor entre las que gritaban. Cuanto antes, más rápido, más alto y con más frecuencia grite una hembra, más posibilidades tiene el macho de eyacular. De hecho, los machos tenían 10 probabilidades más de eyacular con una hembra ruidosa que con una silenciosa. Pfefferle llegó a la conclusión de que el hecho de que las hembras hubieran desarrollado su costumbre de gritar era un claro ejemplo de selección sexual. Los ruidos aumentan las probabilidades de engendrar hijos. Gritan y hacen ruido por un motivo. Si el macho no eyacula, lo que ocurrirá es que la hembra no se quedará embarazada. Así que lo que tiene que hacer es animarle para que eyacule. Eric Shaw ha pasado varios años estudiando de cerca a los macacos de Gibraltar, que son famosos por una cosa: el sexo. Practican el sexo 1 vez por hora de media. Y han evolucionado para practicarlo por motivos sociales. Vamos. Esto los atraerá. En Gibraltar hay primates viviendo en libertad que sabemos que llevan 300 años aquí. Lo sé, no te asustes. Son muchas las preguntas que pueden responder por nosotros, ya sea la pregunta de cómo alimentarlos o preguntas relativas al sexo.
Para estos primates, el sexo es parte de la forma que tiene su comunidad de comunicarse y estrechar lazos. Supongo que en gran medida ellos utilizan su sexualidad igual que nosotros. Aquí tenemos a un macho y a una hembra. Él la ha amenazado porque la hembra está demasiado cerca de su comida. Para detener la amenaza, ella se presenta. En otras palabras, tómame, soy tuya. Allá vamos. Eso ha sido una muestra de sumisión y pasividad totales. Ella se ha presentado. Yo no soy una amenaza. Y él ha decidido llegar hasta el final y aceptar su sumisión. Y ahora hay paz en el mundo. La comunidad de macacos necesita orden para mantener intacta su elaborada red social. Hay pequeñas familias dentro de las familias. Una hembra tiene 5 crías aquí, otra tiene 4 allí. Pero ellos necesitan esta protección, necesitan esta cohesión. Necesitan moverse como si fueran una tropa. En este tipo de casos, el sexo va más allá de su función primaria y presenta distintos usos. Los científicos denominan a estos comportamientos difusión sexual. Los primates han convertido la reproducción en un arte elaborado. Ya no se trata de un acto físico de unión sin otra consecuencia que la reproducción. Ahora es la base de muchos aspectos diferentes de las sociedades de primates. Muchos primates intercambian sexo por comida, expresan poder con su sexualidad, expresan amistad con su sexualidad. El sexo es un mecanismo de intercambio muy poderoso. La utilización del sexo con propósitos sociales además de reproductivos, desarrollado por primates como el macaco, fue un anticipo de la sexualidad humana que estaba por llegar. Los humanos darían un paso más, un paso desconocido hasta entonces en la evolución del sexo. El ser humano empezó a diferenciarse de nuestros ancestros, los primates, hace apenas unos millones de años. Cuando nuestros ancestros bajaron de los árboles y empezaron a caminar sobre 2 pies en vez de a 4 patas, también cambió parte de su anatomía sexual. Helen Fisher estudia la evolución del sexo humano. El canal vaginal de la hembra ya no estaba situado tan atrás como en los chimpancés. Evolucionó y adoptó una situación más adelantada, probablemente para que el macho tuviera un mejor acceso en la postura del misionero. La anatomía de la hembra cambió, pero también la del macho. El pene tenía que introducirse a más profundidad en el cuerpo de la mujer, así que se desarrolló y aumentó de tamaño. Hoy en día, el hombre tiene el pene más grande de todos los primates. Y el cerebro más desarrollado. Creo que el ser humano dio el salto evolutivo más importante en términos de sexualidad con la evolución del cerebro. Con el tiempo, el cerebro humano aumentó de tamaño y se hizo tan grande que su cráneo se convirtió en una amenaza para su reproducción. En algún momento durante la evolución humana empezamos no solo a caminar sobre 2 pies en vez de sobre 4, sino que el cerebro empezó a ser demasiado grande para el canal del parto. En ese momento las mujeres empezaron a tener que dar a luz antes para que su hijo pudiera salir por el canal del parto. Nadie sabe durante cuánto tiempo llevaban a sus hijos en su interior las primeras madres humanas. Pero sabemos que en la actualidad sería necesario un embarazo de 21 meses para que un bebé humano nazca tan desarrollado como un chimpancé recién nacido. En cuanto todos los bebés humanos empezaron a ser prematuros, los lazos familiares se convirtieron en un elemento indispensable para la supervivencia de la especie. Y esa necesidad, afirma Fisher, explica el misterio del amor. A medida que fuimos evolucionando, los bebés empezaron a tener una infancia e incluso una adolescencia largas, y empezamos a necesitar mantener una relación estable con alguien. Y ese fue el inicio del amor romántico y de la unión estrecha con un compañero. Fisher estudia las áreas específicas del cerebro involucradas en el sexo y el amor. Fisher les pide a los voluntarios que se introducen en esta máquina de resonancia magnética que piensen en su amante mientras contemplan su fotografía. Mientras lo hacen, la máquina se ilumina con regiones de actividad intensa. Todo un sistema cerebral dedicado al amor. Hace 2 millones de años empezamos a construir un córtex muy grande.
y de pronto el sexo y la mente quedaron interconectados. Estos sistemas cerebrales relacionados con el impulso sexual y el amor romántico están profundamente enraizados en las partes primitivas del cerebro humano. El sexo de los humanos cambió para siempre con la evolución del amor. Y ahora los humanos hemos dado un paso más, llevando las riendas de nuestra propia evolución y separándola del acto sexual. El sexo se ha convertido en algo futurista. Ahora existen todo tipo de técnicas de reproducción que no necesitan el sexo. Podemos clonar individuos en una placa Petri. Existen todo tipo de técnicas para fertilizar a una mujer sin que sea necesaria la cópula. En biología, lo que está ocurriendo en la actualidad es que están empezando a manipular esos procesos para alterar su propio ser y controlar su propia evolución futura. Puede decirse que está comenzando a ser un proceso muy consciente. Y dentro de 100 o 200 años, a medida que vayamos evolucionando, seremos nosotros mismos quienes dirijamos el proceso de la evolución humana. Gregory Stock es biofísico y autor de un libro titulado Rediseñando a los humanos. Stock es un firme defensor de la ingeniería genética. Imagino un tiempo futuro en el que sencillamente será considerado un error concebir un hijo al estilo antiguo, donde todo depende del encuentro casual de un óvulo y un espermatozoide. ¿Cómo podemos ser tan descuidados con algo tan importante como un niño? Stock cree que el primer paso lógico será la investigación de antecedentes genéticos, un proceso en el que las parejas podrán unir su espermatozoide y su óvulo en el laboratorio para generar múltiples embriones y luego elegir el que presente rasgos más deseables. Creo que serán los padres quienes tomen las decisiones respecto a sus hijos. Los hijos serán algo diferentes a ellos, pero sus personalidades tendrán puntos de coincidencia. Si ellos son extrovertidos, querrán hijos extrovertidos. Si valoran en mucho su inteligencia, elegirán niños que destaquen por su inteligencia. Si son personas muy deportistas, querrán tener un atleta. Veo una enorme diversidad de elección en el futuro. Ya estamos viviendo en la era de la ingeniería genética. El primer bebé probeta tiene hoy 30 años y se han clonado con éxito animales tan diversos como ratones, ovejas, vacas, gatos, caballos y chimpancés. Teóricamente, la tecnología para clonar humanos existe, aunque todavía no ha sido utilizada. Para Stock, un futuro de seres humanos creados a partir de la ingeniería genética no será más que una nueva fase de la evolución. El objetivo es que el hombre llegue a un punto desde el que pueda programar su propio futuro. A medida que comencemos a tomar decisiones coherentes, empezarán a hacerse cosas que la gente considerará que tienen un gran valor. Por ejemplo, el estudio de antecedentes genéticos servirá para que estemos completamente seguros de que nuestro hijo va a ser muy sano. Creo que utilizaremos estas tecnologías de una forma muy variada. La selección natural ha tomado algunas decisiones muy desacertadas en el pasado. Hay mucha gente que tiene problemas de espalda, otros tienen los hombros defectuosos. Hay partes de nuestro cuerpo que fallan porque su evolución no ha sido perfecta, y si pudiéramos hacer algunos cambios en la selección, conseguiríamos eliminar las enfermedades genéticas, y eso sería un gran avance. El interés del ser humano por empezar a tomar las riendas de su propia evolución reproductiva ha desencadenado un debate vital. La ingeniería genética en humanos es una actividad muy arriesgada. El problema es que al introducir la variación podríamos no saber cuáles podrían ser las consecuencias. Podríamos insertar un gen que creemos que provoca un efecto, pero que en realidad provoca otros efectos, y entorpecer así el funcionamiento normal de nuestros cromosomas. Surgirán problemas. Siempre hay problemas cuando se utiliza la tecnología, sobre todo la tecnología más innovadora. Pero eso no significa que no debamos intentarlo. Será un proceso muy complicado, muy caótico y muy impredecible. Pero para mí no es más que la siguiente etapa de la evolución. Llevando esto a su extremo lógico, puede que en el futuro el acto sexual no ocupe ningún lugar en la vida humana. Pero la mayoría de los científicos
piensa que es altamente improbable que el ser humano abandone un comportamiento que es el producto de millones de años de evolución. La ingeniería genética no significará el final de la reproducción sexual. Estamos muy lejos de evolucionar hasta el punto de abandonar el sexo. No creo que eso llegue a pasar nunca. Parece que mientras haya vida, habrá sexo.